Bueno, bien. Bueno, voy a ir arrancando. A ver si puedo prender la cámara. Bien. Hoy vamos a empezar con el bloque de sanidad, con una introducción a la sanidad, para empezar a hablar un poco cómo nosotros entendemos a las enfermedades y cómo las vamos a clasificar a partir de ahora. Em, en la apicultura existen cuatro pilares fundamentales que son los mismos que casi todas las producciones animales van a manejar. Y nosotros trabajamos con abejas. Entonces, estos pilares son manejo, sanidad, selección y nutrición. Algo de manejo ya ustedes estuvieron viendo en todo lo que respecta el trabajo que un apicultor tiene que ir realizando en paralelo, por ejemplo, el crecimiento de una colmena, en cuanto a lo que es el cambio de las estaciones, la mielada, el manejo de los espacios, pues básicamente el ciclo productivo que explicó Paula. Respecto al ítem de la selección, eso en este curso lo vamos a ver poco, porque tiene más que ver con la selección de la reina, qué tipo de reinas tengo, etcétera. Al que le interese, por supuesto, está invitado a continuarlo en perito. Después, cuando hablamos de nutrición, si bien es un tema que ya lo estuvimos conversando con Cris, todo esto de alimentación natural, alimentación artificial, hoy en día para nosotros, para las abejas, la nutrición es fundamental y le vamos a dar muchísima bolilla a este asunto, eh, porque hoy, ya hace bastante tiempo, los recursos en el campo han cambiado, las temporadas no son estables. Entonces, yo digo que hoy el apicultor, más que nunca, tiene que estarle prestando muchísima atención a la cuestión nutricional. Y bueno, lo que hoy vamos a ver a partir de esta clase y en algunas más va a ser sanidad. Las enfermedades de las abejas son pocas y un aspecto importante dentro de la apicultura y que lo va a distinguir de otras producciones animales es que en el caso de la apicultura no tenemos veterinarios que vayan a venir a visitar a nuestras colmenas, sino que quienes vamos a tener que estar encima de ellas somos nosotros. Vamos a tener que aprender a reconocer síntomas y saber qué tipo de medicación aplicar o no en determinado caso, porque no va a haber un veterinario que va a venir y lo va a hacer por nosotros. Hoy en día sí hay una serie de técnicos, agrónomos, veterinarios, profesionales que están trabajando a nivel general y van delineando pautas sobre estas cuestiones que estoy nombrando: la selección, la nutrición, el manejo, la sanidad. Y estas pautas después se van generalizando a todo el sector apícola, ¿sí? A veces caen, no serían resoluciones, pero sí consejos, eh, o ciertas, digamos, pautas de manejo que luego los apicultores van adaptando. Esto significa entonces que los que vamos a ver cómo están nuestras colmenas, los que las vamos a diagnosticar y vamos a ver qué medicamento aplicar, somos los propios apicultores. O sea, nosotros vamos a ser los responsables de la sanidad de nuestras propias colmenas. Y otra cosa a tener en cuenta a partir de ahora es que la sanidad va a influir en los aspectos productivos también de una colmena.
Una colmena enferma es una colmena que puede llegar a producir poco o nada, que no va a poder explotar su potencial. Y esto a la vez también va a aumentar nuestros costos, ¿sí? Ya sea que nuestro costo de producción sea menor o que tengamos que ir más veces al apiario a curar a las colmenas, a revisarlas, a proveer medicamentos, etcétera. Todo esto, por supuesto, también va a afectar al producto final, que va a ser el valor de la miel. Entonces, va a ser un tema muy importante siempre estar verificando la sanidad, no una vez que la enfermedad esté manifestada, sino mucho antes, ir teniendo lo que llamamos buenas prácticas. Y esas buenas prácticas siempre las voy a hacer a partir del manejo. El manejo va a ser la palabra fundamental y vamos a hablar mucho sobre eso. Eso es lo que va a hacer que las enfermedades no aparezcan o que si se desarrollan no terminen aniquilando la colonia. Que aparezcan en un nivel bajo, controlable. Bueno, No. ahora otro concepto a tener en cuenta es el equilibrio, ¿sí? Una colmena, ya sea de forma en la naturaleza o en un alza, de forma natural, la colmena siempre va a estar buscando el equilibrio, ¿sí? Y ese equilibrio lo va a dar la misma población. Puede estar o no perturbado según el medio en donde se encuentre, ¿sí? Puede haber factores externos o factores internos que pueden mantener o romper el equilibrio de las abejas. Hay enfermedades que vamos a ir viendo en donde, por ejemplo, la falta de equilibrio, ya sea por poblaciones bajas, falta de alimento, la calidad de la reina, que puede estar en una edad avanzada, una mala selección a nivel genético. Son todos factores que pueden ir en contra del equilibrio de la colmena. Bueno, la colmena siempre va a estar buscando entonces ese equilibrio con distintas formas. El tema de la alimentación, vuelvo al tema de la alimentación, como todo ser vivo es fundamental para mantener ese equilibrio, y una alimentación deficiente, en el caso de nuestras abejas, puede hacer que se rompa el equilibrio de la colmena y que esa colmena pase a ser susceptible a distintas enfermedades, ya sea por una deficiencia de miel o una deficiencia de polen, que sabemos que es su alimentación proteica y muy, muy importante. Nosotros siempre vamos a entender que las colmenas se alimentan con miel, como dijo Cris en su clase de alimentación. Tenemos opciones que son los jarabes, que son para paliar alguna situación, pero la abeja no se alimenta de jarabes, sino que se alimenta de la miel que ella misma produce. Y hay un montón de elementos que están presentes en la miel que la van a favorecer nutricionalmente. Cuando hablamos de alimentación, no solo es comer, sino también es nutrirse, ¿sí? Y la realidad es que la miel no se puede reemplazar con ningún producto. Lo que hacemos con el jarabe es complementar esa alimentación cuando esa miel, por ejemplo, no llega a cubrir toda la temporada. O hay algún cambio abrupto de temperatura, un desequilibrio, y bueno, en ese caso ahí intervenimos con un complemento. Entonces, obviamente, antes de que una colmena se muera de hambre, vamos a estar recurriendo a los jarabes. No quiere decir que esto le va a hacer mal o la va a desnutrir o la voy a perjudicar, pero hay que tenerlo en cuenta. Lo mismo con el polen, que es fundamental. No hay sustitutos del polen.
se pueden hacer tortas high-tech, polvos proteicos. Hoy en el mercado está inundado de muchísimos productos, pero es importante que como apicultores hoy no adoptemos esta práctica de, bueno, no tengo flores en el campo, entonces pongo un sustituto siempre. Hay que estar atento a lo que ya de por sí el medio da de forma natural. Y cuando no está, en ese caso sí, proveer el sustituto. Otra cosa también a tener en cuenta, como dice ahí, es la reina joven, la calidad de la reina. Y esa calidad va a estar dada por factores genéticos y bueno, es lo que le va a dar la vitalidad a toda la descendencia de obreras que van a ser después las productivas. Ahora, hay distintos conceptos sobre las enfermedades que vamos a ir tratando, porque existe uno que tiene que ver con la estacionalidad de las enfermedades. Vamos a ver que hay enfermedades estacionales que se dan en un determinado momento o pueden aparecer en un determinado momento y enfermedades que no son estacionales. Quiere decir que va a haber temporadas del año donde las colmenas van a estar más predispuestas a tener algún problema. A veces necesita de características externas, como por ejemplo a veces son los principios de la primavera, en los cuales a veces tenemos días que tienen cierta temperatura durante el día y a la noche baja la temperatura, entonces hay oscilaciones en la temperatura y esto, por supuesto, a la abeja también la repercute, los cambios bruscos de temperatura. Los cortes de alimento también, cuando a veces en el campo hay un flujo de néctar a una temperatura y los cambios del clima pueden hacer que se corte el néctar, eso le trae un estrés a la colmena, la humedad, las lluvias, son todos factores externos que pueden alterar el equilibrio de las enfermedades estacionales. Después también tenemos, por ejemplo, a ver, los cambios poblacionales. Cuando, por ejemplo, salimos de una temporada y entramos en otra, se dan cambios con la población de las abejas. Por ejemplo, a finales del invierno, la abeja de larga vida se renueva y empezamos a tener nuevas generaciones y a veces en esos cambios de población la colmena puede tener algún tipo de estrés y ahí puede recurrir una enfermedad. Y luego también está, por supuesto, la actividad del apicultor. Recordemos siempre que cuando empieza la primavera y yo voy a dar lugar en mis colmenas, ese manejo de espacios tiene que ser gradual. Tenemos que ir con cuidado. No podemos dar espacio de golpe, por ejemplo, cuando todavía los factores climáticos o la población no está lista para calentar o calefaccionar un espacio tan grande. Puede ser perjudicial. Bueno, avísame cualquier cosa mañana. Dale, vamos hablando. Entonces, es bueno, importante tener la colmena tabicada con el guardapiquera, ir dando espacio progresivamente, tratar de estresarla lo menos posible en estos cambios de estación. Otro manejo que no hay que hacer es abrir un nido en pleno invierno, quizás, innecesariamente, sino más que nada tenerlo compacto y ir dando ese espacio y ese crecimiento de forma progresiva. Y después tenemos las enfermedades no estacionales, que
no van a necesitar de factores externos o externos. Si el agente está presente, es decir, si está el virus, si está el ácaro o si está esa bacteria, lo vamos a ir viendo más adelante. Si estos agentes aparecen, la enfermedad se va a desarrollar, independientemente del momento del año. Y las colmenas más fuertes van a ser siempre las menos susceptibles de enfermarse. Las más débiles, por lo general, van a ser las que sufran más estas enfermedades. Bien. Profilaxis. Acá vamos a conversar un poco de este concepto que es muy importante. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que ninguna enfermedad de la abeja va a afectar al hombre, ¿sí? La miel no transmite ninguna enfermedad de la abeja al hombre, ni de la miel al hombre, pero sí las bacterias pueden afectarse de abeja a abeja o de miel a abeja. Al hombre no le va a hacer absolutamente nada consumir algo de una colmena que esté enferma. Pero sí hay bacterias que se van a quedar en la miel vivas y que si llegan a llegar a otra colmena sana, ahí sí la pueden perjudicar. Entonces, cuando hablamos de profilaxis, hablamos de tener en cuenta estas cosas, manejar con higiene, con cuidado, con rescato y cuidado todas las herramientas durante la revisación, por ejemplo. Por ejemplo, algo a tener en cuenta, ya que estamos hablando de la miel y de las bacterias, es que se dice que toda miel que pasó por el extractor, es decir, que ya fue retirada de la colmena y ya pasó por el extractor, no es conveniente que retorne a las colmenas. Si en un apiario, por ejemplo, tenemos cuadros con miel que están en una colmena sana, esos cuadros podemos pasarlos tranquilamente a otra colmena que le haga falta alimento, ¿sí? Siempre que sepamos que provienen de una colmena que funciona bien y que está sana. Es válido repartir miel entre el apiario. Nosotros, yo por lo menos lo hago bastante seguido cuando veo que alguna colmena le hace falta. En general también siempre es bueno mantener la higiene y la profilaxis en general de las herramientas y del material, porque vamos a ir viendo que hay algunas enfermedades que son muy contagiosas y que conviene siempre hacer un tratado especial al material, a la madera, a los pisos, a los techos, a las entretapas. Dentro de lo que llamamos profilaxis, es también tener en cuenta esta práctica que es la renovación anual de cuadros. Se habla de que por lo menos 1/3 del material de cuadros negros conviene todos los años llevárselos y renovarlos por otros cuadros. Y siempre es conveniente sacar ese material que estuvo en la cámara de cría, que son esos cuadros viejos, negros, se van ennegreciendo por la cantidad de generaciones de abejas que van naciendo. Esas exuvias van quedando a veces pegadas en las celdas, las abejas van propolizando esas celdas, entonces los cuadros empiezan a engrosar, con los años se ponen negros, pesados. Muchas veces la reina ya los ignora y ni siquiera los usa para poner huevos. Y no solamente nos ocupan un lugar en la colmena, sino que además pueden ser el reservorio de enfermedad, ¿sí? Puede ser eso el caldo de cultivo de algún microorganismo.
Entonces siempre conviene todos los años en la revisación primaveral tratar de llevarse los más feos o el más feo y luego eso va a fundición, ¿sí? Esa cera que se funde, por lo general siempre se canjea por cera estampada y vuelve a entrar cera nueva en mi circuito, limpia, estampada, lista para la temporada. Ahí. Esta es una práctica bastante buena que permite bajar bastante la carga de densidad de algunas enfermedades. Y después tenemos todo lo que tiene que ver con la higiene de los pisos, las entretapas, eso ya lo comenté y lo estuvimos viendo igual también en otra clase del cuidado del material. Pero acá, por ejemplo, tenemos abajo una foto de un piso sucio que siempre conviene cuando el tiempo lo permite, en algún momento de la primavera, limpiarlo, con alguna espátula rasquetear toda esa mugre que la abeja no logró retirar, darlo vuelta, se lo puede flamear también, se lo puede limpiar y evitar también, por ejemplo, que tenga una inclinación en contra de la piquera, cosa de que si llegara a ingresar agua, por ejemplo, no quede adentro almacenada, ¿sí? En estos días, por ejemplo, que acá estuvo lloviendo muchísimo, yo fui a mis colmenas a ver que ninguna tuviese esa inclinación. Son pequeños detalles que hacen al todo, dentro de lo que es la sanidad, de lo que es la regulación de la humedad, adentro de este nido, en esa cámara de cría, todo lo que pueda ser un caldo de cultivo. No, me faltó hablarles también de el concepto del esporo que está acá escrito. Vamos a hablar en algunas enfermedades del esporo. ¿Qué es un esporo? Es una etapa de resistencia de algunas bacterias que sucede cuando una bacteria vive en un medio que le es afín y se alimenta y se reproduce. Si en algún momento se corta ese ciclo, la bacteria genera una forma de resistencia que es un esporo. Ese esporo puede estar en el ambiente o adentro de la colmena por mucho tiempo. Y cuando los factores externos vuelven a ser propicios, ese esporo que estaba en un estado vegetativo pasa de nuevo del estado latente a ser activo nuevamente y se reanuda el ciclo. Vamos a hablar de esto más adelante. Bueno, una colmena va a ser sana, fuerte y vigorosa siempre y cuando esté bien alimentada, cuando no la estresemos nosotros con nuestro propio trabajo. También, por supuesto, cuando tenemos reinas jóvenes, seleccionadas, cuando también hacemos un correcto manejo de la nutrición. Y siempre que aparece una enfermedad, vamos a tener en cuenta que los apicultores podemos hacer manejos correctivos, ¿sí? Cuando hablamos de manejo correctivo, tiene que ver con regulación de espacios, nutrición y medicamentos. Cuando hablamos de medicamentos, también es importante recordar que son medicamentos que tienen que ser aprobados por el SENASA. Hay que tener cuidado con toda la cuestión de los preparados caseros, porque lo que está en juego es la salud y la vida de esas colmenas y la producción. Y otra cuestión que hay que tener en cuenta es que los medicamentos nunca se van a usar en forma preventiva.
yo no me voy a, como siempre decimos, no me voy a tomar un tafirol porque me va a doler la cabeza el mes que viene, sino que el medicamento siempre va a ser utilizado una vez que la enfermedad ya está manifestada. Y el propósito de ese medicamento es volver al estado de salud, ¿sí? No se usan de manera preventiva. Ahora, más allá de todo esto, ¿cómo venimos de tiempo? Más allá de esto, las abejas naturalmente tienen mecanismos de defensa naturales que le permiten mantener la higiene adentro de la colmena, ¿sí? Recordemos, por ejemplo, que la abeja es una limpiadora que se dedica a las tareas de limpieza los primeros días de su vida, recorre los panales, limpia las celdas, exuvias, abejas muertas, las paredes de la colmena. Eh, También las abejas tienen una alta capacidad de regenerar su población. Piensen que una abeja reina puede poner hasta 2000 huevos por día, entonces eso quiere decir que va a haber un momento en donde van a nacer 2000 abejas por día, ¿sí? Y eso permite que las abejas se regeneren rápidamente. La formación de enjambres es también otro mecanismo de defensa natural y es cuando ya las condiciones de la colmena no son viables para habitar, cuando esa colmena se volvió inhabitable, entonces esa reina con esas abejas se van a ir a buscar una nueva vivienda. Otro tema también es la restricción de las enfermedades de las abejas adultas o a las crías. Vamos a ver que hay enfermedades que van a atacar solamente a la cría y otras que van a atacar solamente a las abejas adultas. Y otro mecanismo de defensa que tienen las abejas es el filtrado. La abeja, como vimos en anatomía, tiene el proventrículo, que es esa válvula que está entre el buche melario y el ventrículo. Y esa válvula que se abre y que se cierra tiene un sistema de filtrado que le va a permitir inhibir, mejor dicho, a todas esas sustancias que quieran entrar en el organismo. Ella las va a filtrar y las va a tener en el buche para después poderlas regurgitar. Bien, las enfermedades que van a atacar a la abeja también son pocas. Vamos a ver muy a fondo cada una, pero vamos a ver que en general son pocas. Y si bien, a ver, ¿por dónde voy? Ah, tenía fotos para irles mostrando, perdón. Acá tenemos un enjambre, que es un método de defensa que les comentaba, mecanismo. La foto esta muestra un panal con cría, que también habla de esto de la regeneración. El propóleos, no llegué al propóleos todavía, pero bueno, otro gran aliado de la naturaleza es el propóleos. Es una sustancia antibiótica excelente por naturaleza que lo que hace es frenar la actividad bacteriológica. El propóleos es una gomorresina que las abejas van a tomar de las plantas, de algunas coníferas, y lo van a transformar con sus propias sustancias. Con ese propóleo la abeja va a tapizar la colmena, va a tapizar algunas celdas, la entrada de la piquera, todo lo que es la madera, y cuando nosotros abrimos la colmena vamos a ver que hay muchas veces, esa capa de propóleos en los costados, en los cabezales.
Y esto para ellas, y bueno, para todo el que se pueda servir de propóleos, es un antibiótico natural, es antifúngico, antimicótico, antibacteriológico. Bien, ahora vamos a hablar un poco de, ya no falta tanto, de esto que yo les comentaba, de esta distinción que existen entre las enfermedades de la abeja adulta y vamos a ver que hay otras que atacan a las abejas más jóvenes. Hay algunas que atacan a la adulta, otras a la cría y otras en ambos estadios. Dentro de las enfermedades de la abeja adulta está la acariosis, que es producida por un ácaro, el agente es un ácaro, la nocemosis, producida por un hongo, amebiasis, producida por un protozoo, y el virus de la parálisis crónica. Ya después vamos a ir entrando bien una por una detalladamente, pero bueno, tengamos en cuenta que atacan a la abeja adulta. Yo estos síntomas no los voy a encontrar en la cría. Después tenemos a las enfermedades de la cría. ¿Qué las vamos a encontrar? Estas, las primeras 4, en la etapa larval. Ya sea en cría abierta o en cría cerrada. Tenemos la loque americana, producida por una bacteria. La loque europea también es una bacteria. Cría yesificada es un hongo. Y la cría ensacada, que es un virus. Es bueno saber que en la cría abierta la enfermedad se ve sobre la larva, ¿sí? Es decir, como siempre dice Juan, que una larva tiene que ser blanca, perlada y brillante. Ese es el estado natural, el estado normal. Si yo llegara a encontrar a esa larva de un color amarronado, té con leche o con manchas o en una posición anormal, entonces me está diciendo que no es el estado óptimo de esa larva, que puede estar en presencia de un síntoma. Entonces, siempre conocer una larva sana es importante para después poder distinguir una larva enferma. Y después hay estados de enfermedades que van a atacar a la cría, pero ya en un estado más avanzado, ya prepupa o pupa, en cría cerrada. Y esa enfermedad la vamos a poder ver sobre el opérculo, ¿sí? El opérculo nos va a estar dando también indicaciones, ¿sí? Un opérculo sano es seco, aterciopelado, entero, es un opérculo sano. Pero si de pronto vemos que ese opérculo está hundido, todo masticado, roído, grasoso, es un opérculo que me habla de un síntoma. Por eso siempre se hacen hincapié en estas cuestiones para que vayamos haciendo el ojo del estado normal, del estado sano de las crías y de los opérculos. Porque podemos el día de mañana encontrar una normalidad. Bueno, ven, estas son las fotos de las crías. A ver, claro. Las fotos de la cría abierta, algún síntoma de cría abierta, son larvas hinchadas, deformes o amorfas, manchadas, que no ocupan toda la celda. Y estos serían opérculos enfermos, que no son sequitos ni bien formados, sino que ya tienen un aspecto más grasiento. Y acá alguien abrió un opérculo y sacó un chicle putrefacto. En lugar de tener una larvita bien formada, se encontró con esto. Todo esto lo vamos a ir viendo bien adelante, paso por paso. Bien,
Y por último, podemos también hablar clasificar, mejor dicho, a las enfermedades que afectan a, a los ambos estadios, que en este caso es Varroa. Varroa va a afectar a la cría y a la abeja adulta, ¿sí? Y hoy en día es la enfermedad a la que más importancia le tenemos que prestar, especial atención. Vamos a tener una clase entera dedicada a hablar de Varroa, de síntomas, de cómo detectarlo, de cómo curarlo, y es hoy algo muy, muy, muy importante. Varroa es la única enfermedad que no evolucionó con la abeja, sino que en realidad es una enfermedad que pertenecía a otra especie de abeja y el movimiento de las colmenas que fue haciendo el hombre hizo que en distintas zonas del planeta se fuera esparciendo este ácaro. Porque Varroa es un ácaro, no lo dije, pero Varroa es un ácaro que parasita a la cría y a la abeja adulta. Bueno, y por último vamos a hablar de agentes, es otra clasificación de enfermedades también. Algunos ya los mencioné dentro de los agentes, tenemos ácaros, tenemos virus, bacterias y hongos. Y cada agente va a tener un comportamiento, vamos a poder hacer nosotros un diagnóstico, vamos a poder leer esos síntomas y ver de qué forma, con qué manejo o con qué medicamento yo puedo curar a las colmenas. Y bueno, sí, esa ya es la última. Bien. ¿Cómo estamos de tiempo? Bueno, ¿alguien Estamos tiene perfectos. alguna duda con profes? ¿Quieren agregar algo? ¿Quieren comentar algo de la introducción de sanidad? No, está muy bien, Emi. Yo no sé si el profe tiene que agregar algo, quiere agregar algo, profe Juan, pero yo lo vi bien. Creo que no te olvidaste nada. No, está completo. El baile empieza ahora en la segunda sesión de matiné. Sí, Sí, está sí, es un completito. paneo general en realidad de, de con qué cosas nos vamos a ir encontrando a partir de ahora. Claro, porque hasta acá era todo bellísimo, pero ahora vamos a encontrarnos con que las abejas también se apestan, que también tienen bichos que las enferman y bacterias que las afectan. Y bueno, pero bueno, está bueno, como dice Emi, que vamos a aprender a reconocerlo y bueno, hacer nuestro propio diagnóstico del apiario, de las colmenas. Así que, bueno, Sí, Sacando Varroa, todas las demás enfermedades se contienen con lo que dijo, una buena alimentación. Una buena sí. alimentación, colmenas populosas, reinas nuevas, todas esas enfermedades prácticamente no nos causan problemas. Varroa es aparte y Dios quiera no venga el pequeño escarabajo de la colmena también sería parte. Aunque ahora se están, con el pequeño escarabajo de la colmena, también hablan de colmenas muy fuertes, que se defienden bastante del pequeño escarabajo que tanto miedo nos daba, ¿no? En Mm. otros países ya están haciendo experiencia y bueno, si en algún momento llega acá, vamos a estar un poquito más preparados. Pero eso será para otro momento. ujú. Sí, yo quiero agregar que es como dice Juan, Varroa es a lo que le vamos a prestar muchísima atención. El resto de las enfermedades existen prácticamente nada. De todas maneras, nosotros las vamos a aprender a reconocer, pero vamos a empezar a hablar de muchos términos nuevos, de ciclos de vida, de términos técnicos,
pero no se preocupen porque todo igual va a ir con el apunte. No, como siempre decimos, vamos a después a decirles en qué vamos a hacer hincapié, pero no se preocupen por ahí con la terminología o con los temas que vayamos viendo. Buenísimo. Bueno, no sé si los chicos tienen alguna consultita, algo que preguntar respecto a esta parte. Si no, hacemos un cortecito, Emi, ¿querés? Bueno, hasta las, no sé, 9 menos 5, 9. Sí, 5 minutos. Sí, 5 minutos. Bueno, a ver. Ahí se ve bien. Se ve bien, Emi. Por lo menos yo Bien. lo veo bien. Sí, sí. Hoy, en esta segunda parte, vamos a hablar de nocemosis, de la primera enfermedad. Y vamos a ver cómo esta enfermedad actúa y cómo nosotros vamos a empezar a identificarla en nuestras colmenas. Vamos a ver sobre quién actúa principalmente, cómo se desarrolla y cómo van a ser cómo se van a expresar esos síntomas. Y vamos a hacer especialmente hincapié en cómo podemos nosotros hacer para restablecer el equilibrio perdido del que yo les hablaba antes y mantener la enfermedad bajo control, digamos. El agente causal que va a generar esta enfermedad es un parásito que va a estar en el ventrículo, se llama Nosema apis sander, y lo que va a hacer este parásito es meterse en el ventrículo de las abejas obreras. El ventrículo, habíamos visto en la clase de anatomía, que es lo que sería su estómago, y este hongo, que es muy pequeño, genera formas de resistencias que son esporas, que van a estar perdurando y dando vueltas por mucho tiempo. Como yo les comentaba antes, esas esporas van a sobrevivir latentes en el individuo y cuando el medio ambiente que lo rodea le da las condiciones, se va a regenerar el ciclo de la espora. Decimos que este parásito es oportunista y que es intracelular obligado, porque la forma vegetativa que tiene para infectar está adentro de las células de la abeja. Es una enfermedad que existe en todos lados. Se dice que no hay colmena en el mundo que no tenga nocemosis, es decir, que las abejas conviven con esta enfermedad y lo pueden hacer bien. Es una enfermedad endémica que está en todos los países del mundo, pero la cuestión es cuando algún factor hace que se dispare y que se desequilibre por demás. Es una enfermedad de la abeja adulta, pero eso no quiere decir que igualmente la cría no esté libre de las consecuencias y la reina tampoco. Y por último, también decimos que para que una colmena se enferme gravemente de nocemosis, tiene que haber una condición de desequilibrio general bastante grande. Así que ahora, para retomar el tema del equilibrio, vamos a seguir charlando en qué consiste este equilibrio y cómo este equilibrio se puede romper. Bien, condiciones de equilibrio. Entre las condiciones de equilibrio, ya lo dijimos, está la buena genética. Eso es lo que va a hacer que tengamos una colmena fuerte, vigorosa, una reina
que tenga una buena fecundidad, una buena ovoposición. Eso también va a generar el comportamiento higiénico por parte de las obreras. También tiene mucho que ver con un abundante comportamiento de recolección, es decir, que sean abejas productivas. Y también pensamos en la alimentación, que siempre tiene que estar presente. Las reservas de miel y las reservas de polen. Estos son los factores que hacen al equilibrio. Y después también estamos nosotros mismos, que es cuando hacemos un trabajo integral de la colmena. Esto significa siempre tratar de llevar a tiempo y en forma todos los monitoreos, todos los tratamientos. Sí, por ejemplo, la cura de Varroa es una cura que se hace en un momento particular del año y sabemos que hay momentos para hacerla. No puedo curar Varroa en pleno invierno abriendo un nido. Eso sería una mala práctica. Entonces, hay momentos del año para hacer determinadas tareas, que son cuando la colmena está desarrollada, está populosa. Podría ser, por ejemplo, en la primavera, ¿sí? Entonces, con esto quiero decir, hay momentos donde el apicultor tiene que tener más cuidado a la hora de estar abriendo colmenas, cuando hace frío, cuando hay mucha humedad, el otoño ya ahí está latente. Son distintas cuestiones que el apicultor puede o perjudicar o favorecer a la colmena. Y después también tenemos el clima y la oferta floral, que también van a dar las condiciones de equilibrio. También acá está la presencia o no de agroquímicos en el ambiente, porque si hay presencia de agroquímicos es muy probable que nuestras abejas definitivamente estén más debilitadas o directamente se mueran. Bien, esas serían como las cuestiones que tienen que ver con el equilibrio. No, hago un paréntesis de algo que me vino a la cabeza. Justo esta semana leí una entrevista de unos apicultores que hablaban de el manejo holístico, que tiene que ver con el tener en cuenta todo. Y creo que eso tiene que ver con esto justamente. Ese equilibrio tiene que ver con un manejo integral de un montón de cosas a las que les tengo que ir prestando atención. Bueno, volviendo a nocemosis, ¿qué síntomas voy a ver yo en presencia de nocemosis? ¿Qué cosas me van a estar indicando que puede tratarse de este parásito? Una es la marcada debilidad de las obreras. Pueden ser abejas que estén caminando lentas, que se estén arrastrando. Como dijimos, también es una enfermedad que va a afectar en su estómago. Entonces puede ser que el abdomen esté dilatado, globoso, porque muchas veces van acumulando excrementos o arrastran el abdomen y por ahí vemos abejas brillantes porque tienen diarrea encima, ¿sí? O directamente abejas muertas en el pie de la piquera. Esos son los síntomas de nocemosis. Y uno muy característico es encontrar marcas de diarrea en la entrada de la colmena, marcas de deyecciones. Ahora les voy a mostrar luego fotos, pero cuando esas heces impactan en la piquera, es síntoma de que la abeja está mal, con problemas del aparato digestivo. El aparato, bueno, el ventrículo, recordemos que era parte de su aparato digestivo,
que suele tener un color mostaza. Si yo aprieto una abeja y le saco el ventrículo, voy a ver que es de color mostaza, medio anaranjado, pero cuando estamos con mucha carga de nosema en la colmena, ese ventrículo lo voy a ver más lechoso, más flácido, más dilatado. Bueno, hasta acá ya hablamos de las condiciones de equilibrio, cómo se pueden llegar a romper, cuáles son los síntomas de la nocemosis en las abejas adultas. Ahora vamos a ver un poco cómo funciona el ciclo biológico de Nosema apis sander. Cómo es que este parásito vive adentro de la abeja, cómo la afecta y cómo se continúa el ciclo. Bueno, primero lo que tenemos que tener en cuenta es que dijimos que es un parásito intestinal que va a afectar a las abejas adultas. El ciclo va a comenzar cuando una abeja empieza a hacer sus tareas de aseo, ¿sí? Cuando la vemos que ella con su boca está metida dentro de una celda o limpiando la colmena, con su boca, con su aparato bucal, va a ingerir las esporas de nosema, ¿sí? De nocemosis. Esas esporas van a ingresar en su cuerpo y van a germinar dentro del estómago. Esto ya se los voy a mostrar después con dibujos. Bien, estas esporas, cuando ya están adentro del estómago de la abeja, van a invadir todas las células que recubren ese estómago. Se llaman las células epiteliales. Esas células se multiplican y cuando se multiplican, también se multiplican las esporas de nosema. El esporo lo que va a hacer es perforar esas células epiteliales con un filamento. El esporo tiene como un filamento que ahora se los voy a mostrar en imágenes y va a perforar las células del estómago de la abeja. Y cuando lo rompe, libera a su vez más esporas. Entonces así el ciclo se continúa reproduciendo adentro de la abeja. Principalmente va a afectar en la digestión porque al estar dañadas todas las células del estómago, no se va a poder hacer la asimilación de alimentos. Esa asimilación va a ser deficiente, no va a poder nutrirse, va a tener todo el sistema digestivo alterado y de ahí es que viene la diarrea, las heces y también la eliminación de las esporas. Porque en el momento que la abeja tiene diarrea, defeca tanto dentro como fuera de la colmena, pero ahí también hace una nueva descarga de esporas y atrás viene una obrera que va a limpiar esas heces, vuelve a ingerir las esporas y se reanuda el ciclo. ¿Sí? Bueno, ahora voy a volver a comentar lo mismo, pero con dibujos. Estas imágenes que vemos acá es la anatomía del ventrículo de la abeja. Eso que está acá es el ventrículo, ¿sí? Es una porción del estómago, es como si yo hiciera un corte transversal de la abeja y acá tengo el estómago. Esta porción de ventrículo tiene esta membrana que se llama membrana peritrófica que va a tener a las células. Estas que vemos acá son todas células epiteliales y estas células van a ser las responsables de la absorción y de la asimilación de todos los nutrientes que van a ingerir las abejas, ¿sí? Es decir, cuando una abeja consume polen o consume miel, todas estas células del estómago permiten absorber esos nutrientes.
Ahora, ¿qué pasa? Cuando ingresa acá un esporo de nosema en el interior, lo que hace es romper con estas células y va diseminando más y más esporas. Entonces se produce un proceso de autoinfección adentro de la abeja y eso da como resultado una abeja que no se puede nutrir, que tiene todo el sistema digestivo alterado y que va a consumir más alimentos, porque como pasa de largo, por así decirlo, va a necesitar comer más, va a comer mucha más miel, pero sin embargo no se va a estar nutriendo, no se va a estar alimentando y esas reservas de miel pueden decaer. Acá está el ventrículo, como les mostraba. Bien, a ver, sí. Y esto es un esporo de nosema. Acá vemos muchos esporos de nosema. Cada esporo va a tener este filamento, ¿sí? Y ese filamento lo que va a hacer es romper con la membrana peritrófica. La va a romper y va a diseminar más y más esporos. Hay algo que hay que tener en cuenta, y acá lo digo, y es que una buena alimentación, una buena nutrición, va a dar como resultado una abeja bien nutrida, una abeja fuerte con una buena membrana peritrófica. Es decir, una abeja bien nutrida va a tener una buena membrana gruesa que va a resistir mucho mejor el ataque del esporo de nosema. Este es el filamento que tiene el esporo. Es un filamento polar hueco que va a atravesar esas células epiteliales y va a hacer la autoinfección dentro del estómago. Bueno, no quiero tanto detenerme en cada cosa de este cuadro, sino más que nada es como para verlo de forma global. Preguntaba alguien hace un rato si afecta a las 3 castas. Bueno, y acá vemos que sí, que de alguna manera están todos afectados por nosema, principalmente por la desnutrición que está en las obreras. La acción negativa de la enfermedad va a afectar tanto a las abejas como a la producción de miel. Por eso ahí también dice, bueno, costos de producción o menor rendimiento por colmena. Porque principalmente la enfermedad lo que hace es afectar a la digestión de las proteínas. Entonces eso nos da una abeja que es más débil. Si esa abeja está débil, esa abeja va a tener las glándulas hipofaringias, no las va a estar aprovechando al 100, no las va a poder hacer funcionar al 100 y se pueden llegar a degenerar esas glándulas hipofaringias que tienen la cabeza. Entonces, si eso pasa, va a disminuir, por supuesto, la producción de jalea real, lo que va a afectar directamente a la reina. Si la reina está mal alimentada, también esos ovarios van a entrar en un proceso de degeneración y en un caso muy avanzado hasta se puede llegar a la esterilidad. Por eso a veces en casos muy avanzados de nosemosis hay una resustitución múltiple de reinas porque ya la que está no funciona más. También esto afecta a la hemolinfa de la abeja. Es como que ya la desnutrición hace que la abeja esté débil, es como si estuviera anémica. Como resultado, por supuesto, la producción de miel empieza a mermar, empieza a bajar
y empieza a haber diferencias entre una colmena sana, que produce ciertos kilos de miel, y una colmena enferma, que es débil y que tiene estos síntomas. Otro síntoma es un gran consumo de miel durante la invernada, que es lo que yo mencionaba antes. Es esa abeja que come, que come, que come, pero que no se está nutriendo. Bien, este cuadro es a grandes rasgos un poco para ver cómo la desnutrición afecta a toda la colmena. A su vez, las abejas hacen un control natural sobre nocemosis. Como yo dije al principio, es una enfermedad con la que las abejas pueden convivir y ellas naturalmente controlan a la nocemosis, sobre todo en el verano. ¿Por qué en el verano? Bueno, porque sabemos que en el verano las abejas viven menos tiempo, porque trabajan más, se alimentan más, entonces eso hace que el grosor de la membrana peritrófica sea más grande, más grueso, el epitelio que tiene adentro se renueva con mayor intensidad y combate mucho mejor ahí al esporo de nosema. Como las abejas viven menos tiempo, también el parásito no tiene tiempo de continuar multiplicándose, ¿sí? Entonces hay un momento en donde la cantidad de abejas que nace supera a la cantidad de abejas que se mueren y así se mantiene una población abundante, sana, que va diluyendo a la población infectada. Bien, después, a ver, sí. Después, a ver si dije, me faltó decir algo. No. Bueno, esto es un cuadro, digamos, a modo ilustrativo de en qué porcentaje se podría llegar a afectar la producción, la vida de una abeja, el consumo de reservas, ¿sí? No, no nos interesa tanto que se memoricen esos porcentajes, pero bueno, es más o menos para tener una idea de cómo se ve afectada la mortandad, el consumo de las reservas en un 50%, la miel se reduce, el recambio frecuente de reina, etc. Y vamos a ver que nocemosis es una enfermedad multifactorial, es decir, que se puede presentar a partir de varios factores. Principalmente va a ser el clima. Después tenemos el manejo de los apicultores y después otras enfermedades que pueden estar asociadas. Dentro de los factores climáticos, alguna época que es medio predisponente para esta enfermedad son los otoños lluviosos, que tienen mucha carga de humedad prolongada. No sé si les suena algo, pero en este momento podría ser uno de esos momentos, porque estamos al menos acá en un otoño muy lluvioso. Y lo que pasa en estos momentos es que a la abeja se le dificulta salir a hacer los vuelos sanitarios. No puede salir a defecar afuera y quizás alguna abeja pueda terminar defecando dentro de la colmena. No es lo normal, pero lo puede hacer en caso de no poder hacerlo afuera. Entonces es como que la masa infectante se empieza a agrandar. Después, otro momento climático pueden ser los inviernos cálidos, es decir, los inviernos que no son fríos, sino esos que hace calor, y eso hace que la reina no corte la postura
y eso repercute en que todo el tiempo la colmena está trabajando, hay cría, hay presencia de cría todo el tiempo, la colmena continúa funcionando y se empiezan a consumir las reservas corporales. Eso va a dar como resultado una abeja que por ahí tenga problemas de nutrición, que por ahí haya demasiada población para la cantidad de alimentos y ese desequilibrio nos da una abeja más débil. Después tenemos a los factores humanos. Acá voy a enumerar distintos factores que tienen que ver con manejos que nosotros a veces podemos hacer y que las pueden perjudicar o que pueden generarle el desequilibrio a, a la abeja. Por ejemplo, suministrar alimentos de mala calidad, que pueden ser jarabes fermentados o lo que se llama azúcar de barrido, que es el azúcar de menor calidad. También, por ejemplo, si yo tengo que alimentar en invierno y lo hago con un jarabe liviano, no estoy favoreciendo a la abeja porque un jarabe liviano representa más porcentaje de agua que de azúcar. Entonces, en ese caso yo, en lugar de alimentar, estoy incrementando la humedad en el interior de la colmena y eso puede generar un desequilibrio, un jarabe liviano. También otro problema puede ser estimular muy temprano en la primavera, cuando todavía no hay suficientes flores. Eso puede generar un estrés también en la abeja. Por eso decimos que hay que tener mucho cuidado con los jarabes de incentivo. Y bueno, a ver, que me olvido. Algo que tampoco nunca tenemos que hacer es alimentar a las colmenas con miel de poblaciones enfermas. Es decir, en realidad nunca voy a hacer un manejo cruzado entre una colmena que sé que puede estar enferma o que sospecho que puede tener algo con una colmena que esté sana. La transhumancia también genera estreses. La transhumancia, para los que no lo saben, es el movimiento de colmenas de un lugar al otro que muchos apicultores hacen a veces para perseguir distintas floraciones o distintas producciones. Eso genera estrés en muchas abejas y es también un manejo muy intensivo. Y lo importante por parte del apicultor siempre es mantener un estado de sanidad, de saneamiento, mejor dicho, en las colmenas. Todo lo que hablábamos antes de profilaxis, la limpieza, la descontaminación de todas las partes de la colmena, la renovación del material, etc. Por eso siempre yo digo, siempre que el clima y la temperatura lo permita, está bueno revisar los pisos, revisar esos cuadros viejos que ya son hora de retirar. Bueno, el otro factor, ya mencionamos al clima, a los factores humanos, nos quedan las enfermedades, que lo que pueden hacer en realidad estas enfermedades es promover distintos desequilibrios en la salud de las abejas. Una colmena debilitada es una colmena que está más propensa a sufrir nocemosis. Bueno, ahora yo, ¿cómo hago un diagnóstico? ¿Cómo puedo, por ejemplo, conocer cuánta nocemosis tengo? Se puede hacer un diagnóstico a campo o un diagnóstico en el laboratorio. La nocemosis se maneja básicamente con manejo del apicultor, ¿sí? No con medicamentos. Es
todo manejo del apicultor. Vamos a ver ahora más adelante que hay distintos trabajos y manejos que un apicultor puede realizar para prevenir la nocemosis, para, mejor dicho, mantenerla bajo control. Pero en el caso que uno quisiera realizar una prueba para mandarla a analizar a algún laboratorio, se hace una, a ver si lo tengo, sí, una prueba a campo. Esta prueba a campo consiste en esperar un momento del día, que puede ser al mediodía, donde hace calor, donde yo sé que las abejas salen de la colmena para hacer los vuelos sanitarios, y lo que se hace es tapar la piquera. Acá ven, tenemos una foto de una piquera toda manchada con diarrea. Esto no es lo normal, es muy difícil que encontremos algo así, y si lo encontramos es porque es un estado avanzado. Ven acá, materia fecal en los cabezales, las abejas arrastradas. Bueno, lo que se hace para sacar una muestra de esta colmena enferma es esperar al mediodía, que yo sé que la abeja ya salió y defecó, tapar la piquera y con un frasco se junta un mínimo de 100 abejas, un puñado de abejas que estén volviendo del vuelo, lo que quiere decir que me va a dar un número más real de nosema que pueda tener adentro. Esa abeja ya defecó, entonces, digamos, tiene un margen más neto de nosema. Lo que se hace es colocar a las abejas en un ambiente, en un recipiente cerrado, con alcohol, se lo rotula y se envía al laboratorio. Los que hagan perito van a poder hacer esta práctica en el campo, y bueno, la escuela cuenta con los microscopios y con todo el equipo para poder hacer la medición de nosema. Pero en el caso de que yo no haga eso, no lo mande a ningún lado y me encuentro con estos síntomas, voy a proceder a hacer un manejo. ¿En qué consiste este manejo? El manejo tiene que ver con poder llevar a cabo medidas que van a ir controlando la enfermedad, no solo cuando está presente, sino durante todo el año, durante todo el manejo voy a tratar de tenerlo presente. Por ejemplo, tenemos la descontaminación del material, la renovación de los cuadros, de las que ya hablé. Está el raspado y el flameado para la madera. Con una espátula puedo ir limpiando en el galpón todo ese material viejo, se puede flamear. Después también está la utilización del ácido acético glacial al 80% para cuadros, alzas, pisos, techos, entre tapas. El hipoclorito de sodio al 6%. Durante 30 minutos se puede rociar todos los panales con esa solución. Es otra forma también de descontaminar el material. Acá hay una serie de pasos que muestran cómo hacer la aplicación del ácido acético glacial. Se arma una torre de colmenas con un techo arriba y un techo abajo, cosa de que quede cerrada. El ácido se pone en un vasito, se manipula con guantes, con mucho cuidado porque es un ácido, y se pone un trapito o una mecha que salga del vasito.
porque esto después va a irse absorbiendo y va a caer en forma de gas pesado. Ese gas es como que va a caer por toda la pila y se va a ir sanitizando. Es una manera de sanitizar mucho material. Por una semana, Juan, Perdón, ¿cómo, Emi? esta 8 días más o menos, descontaminación. Emi, No. 8 8 días, días, bien. sí, ¿Cuánto tiempo va a estar? 8 Mm, días. Bueno, 8 días, eso va a depender si estamos en verano o en invierno. Lo que Ujú. normalmente se hace es levantar el techo y si queda líquido todavía, ácido glacial, lo volvemos a cerrar y lo dejamos un tiempito más. Pero más o menos en una semana tendría que evaporarse. Claro. perfecto, Y gracias. después se deja ventilar 48 horas al aire Sí, ya libre. con 48 horas alcanza y sobra, sí. Bien, esa es una manera, por ejemplo, para sanitizar. Cuadros, alzas entre tapas y bueno, los techos que van a estar arriba y abajo. Después están las medidas preventivas que, como les decía, tienen mucho que ver con el manejo durante todo el año. Y acá la instalación del apiario es muy importante, ya desde el comienzo, desde el paso 1. Tiene que ver con ubicar las colmenas en lugares donde haya una buena circulación de aire. Siempre voy a evitar las zonas inundables, las partes que yo sé que se puedan llegar a humedecer, a inundar. Y si se llegan a inundar, construir unos buenos caballetes. Después, nunca orientar las piqueras para el lado donde impactan los vientos y las lluvias. Por ejemplo, yo tengo todas las piqueras que miran para el lado del norte en contra del sur. Siempre es bueno evitar todos los manejos en la colmena que puedan sumar la humedad dentro de la colmena. eh, Revisar siempre las reservas de miel, las reservas de polen. No nos olvidemos que una colmena que está bien nutrida y una abeja bien nutrida va a tener una membrana peritrófica mucho más gruesa que la va a hacer mucho más resistente al esporo de nosema. Otra cosa también siempre es usar en lo posible jarabes concentrados, pesados, en lugar de usar aquellos que puedan ser más aguachentos, más livianos y que incrementen la humedad. Vamos a tratar siempre de evitar utilizar material que no haya sido descontaminado. Si en algún momento compramos algún lote de algún apicultor, hay que tomarse el tiempo para limpiarlo, también para limpiar el nuestro. ¿Qué más? Tener cuidado a la hora de transferir miel de una colmena a la otra, hacerlo siempre entre colmenas que estén sanas, que yo las vea bien, que sean fuertes, que sean vigorosas. Después, como les decía antes, tratar de manejar con mucho cuidado los espacios dentro de la colmena para evitarle el mayor estrés, el menor estrés posible a esa colonia. Y todo lo que yo haga lo voy a tratar de hacer en función de pensar en la humedad y en la temperatura. Evitar las manipulaciones excesivas en invierno, cuando la temperatura es medio baja, medio inestable. No andar abriendo esto permanentemente el nido de cría porque no es necesario, la cría se puede enfermar y la colmena se termina desequilibrando. También está bueno disponer siempre de reinas jóvenes, reinas prolíficas, que ellas le van a saber dar ese equilibrio importante al resto de la colonia. Y por supuesto, realizar los monitoreos y las curas correspondientes en tiempo y forma. ¿Sí? Por ejemplo,
La cura de Varroa es una cura obligatoria post cosecha. Lo vamos a ver bien, pero yo no puedo curar Varroa en cualquier momento del año porque a mí se me ocurre, sino que para algunas cosas hay un tiempo y una forma para hacer las cosas. Bien, a ver. Bueno, esta creo que es la última. Y para ir ya cerrando, para hacer una conclusión o conclusiones generales de esta parte, podemos decir que nocemosis es una enfermedad oportunista que va a actuar siempre en condiciones de desequilibrio. Y esas condiciones de desequilibrio ya las estuvimos viendo, tienen que ver con el exceso de humedad, con un déficit de alimentación de las abejas, con un mal manejo de parte del apicultor. Después vimos también que nocemosis tiene esta forma de resistencia, que es una espora, que lo que hace es ingresar en el sistema digestivo de la abeja, va a destruir las células epiteliales del estómago, que son esas células encargadas de absorber los nutrientes, y se genera ahí adentro un proceso de autoinfección. Entonces, la abeja entra en un estado de anemia. Si bien se alimenta, no se está nutriendo y no está pudiendo aprovechar los nutrientes de la miel, por ejemplo, o del polen. Entonces, tiene el aparato digestivo totalmente desequilibrado y eso da como resultado la diarrea, que es uno de los síntomas más característicos. Vimos también que, aunque afecta a la abeja adulta, en realidad también afecta a la producción de miel, también afecta a la reina, porque esa reina no come adecuada jalea real, y así se empiezan a afectar todos los estadios. El apicultor que conoce la enfermedad mediante el manejo integrado puede prevenir, puede controlar, como por ejemplo tratando de no intervenir en los momentos más fríos, no suministrando humedad, haciendo tareas de saneamiento, de desinfección, la remoción de cuadros negros, todo eso ya tiene mucho tiempo en las colmenas, conviene sacarlo, tener bien limpios los pisos en lo posible. Y otra cosa fundamental también es evitar esos lugares húmedos, esos lugares que se inunden. Lo mismo que la orientación de las piqueras. Y fundamental, yo les diría que casi lo más importante es tener una buena reserva de alimentos. Tener una buena reserva de miel, de polen, ¿sí? Porque una abeja que esté bien nutrida siempre va a ser una abeja que va a soportar mucho mejor este tipo de enfermedades y en el caso de que yo llegara a presenciar nocemosis, lo que puedo hacer es achicar el espacio, dar jarabes concentrados y tratar de evitar, como digo, la manipulación excesiva. Bien, esta ya es la última. Ahí está. Bueno. Perdón, la manipulación excesiva. Entonces, en definitiva, pues, ¿cuántas veces se tendría que abrir una colmena de látex? Perdón, no te escuché. Te dice la manipulación excesiva, ¿cuántas veces abriría la colmena? Mira, te lo voy a resumir, si me permitís, Emi, te lo voy a Sí. resumir así. En verano, vos podés abrir la colmena todos los días y no te va a dar problema de nocemosis. Sí vas a tener un problema de producción porque la colmena, si la molestás, no produce. El problema es cuando la abrís en invierno o otoño, que casi prácticamente no la abrimos.
Ah, ok. Perfecto. Gracias. María Tiscornia tenía una consulta, Emi. Sí, mi duda era cuando vimos la imagen esa que estaba todo el material con un vasito hasta que se evaporara el producto de ahí adentro. ¿Eso es material todo vacío? O sea, le sacaron todo, son los cuadros sin cera, sin nada. Es No, solo no, madera no, y no, hierros. No, no, son no, tiene cuadros cera. con cera, con material, claro. Con las abejas y todo. No, no, mujer, no. No, ese es el material labrado que vos retiraste de la colmena, que ya no tiene cría, no tiene abejas, no tiene miel, no tiene polen, no tiene nada. ¿Se ¿Porque se entiende? murieron o porque las saqué? No, porque lo sacaste, porque lo sacaste. Vos lo vas a sacar. ¿Cuándo vas a sacar ese material? Cuando vos hagas la cosecha. Cuando hagas la cosecha vas a sacar ese material y lo vas a limpiar. Ahora vos me decís, ¿qué voy a limpiar? ¿El material que tuvo miel? Sí, pero generalmente ese material tuvo cría también. Ahora, ¿cómo llego a la cámara de cría donde está realmente el centro de la infección? O sea, como te dijo Emi, vas retirando los cuadros negros y esos cuadros, si son muy negros, los fundís y si es un negrito que se la aguanta, lo curás. Y después vuelve a la colmena. ¿Me permite que agregue algo, Emi? Por Sí, ahí por está. supuesto. Eh, porque yo quiero hacer hincapié en algo. Eh, Esta enfermedad tiene una forma aparente y una forma manifiesta. La forma aparente es que en el estómago va a haber muchísimas, más de la que se imagina, esporas y la enfermedad no se manifiesta. Se va a manifestar cuando pase a la forma manifiesta. ¿Y por qué pasas de esa forma latente a esa forma manifiesta? Y se los voy a exagerar, se los voy a exagerar. Vamos a hacer de cuenta que ustedes hacen todo lo que dijo Emi, humedad, ventilan, mirando al norte, hacen todo eso, pero hay una sola cosa que no hacen, que es tener en cuenta la cantidad de polen que tiene la colmena. Y yo les aseguro que ustedes hacen todo eso y sin polen la colmena se enferma de nocemosis. Se los dijo cuando nombró los varios ítems, le dijo, y lo dijo varias veces, nutrición, nutrición, nutrición. El polen hace que esa membrana peristrófica cada vez sea más gruesa. Entonces el filamento polar no la va a poder atravesar y no va a poder llegar a las células epiteliales. Entonces, en lo principal y que se los meta en la cabeza es el polen. El polen no solo lo va a defender de la anocemosis, sino que va a tener buenos cuerpos grasos para pasar el invierno. Polen, 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 chicos, ahí está el gran secreto. Cuando ustedes hagan el curso de perito, nosotros les vamos a enseñar a usar el microscopio y contar la cantidad de esporos. Y yo les puedo decir que se pueden encontrar 3, 4, 5 millones de esporos en nuestras colmenas. ¿Vieron algún síntoma de nocemosis? Ninguno. Ninguno. ¿Por qué? Porque están bien con polen. Ese es el principal secreto. Todo lo demás sirve, pero si falta el ítem ese, la colmena va a tener nocemosis, se lo aseguro. Una forma a campo es, cuando ustedes ya notan esto, es porque la colmena está liquidada. Ustedes agarran una abeja, en la parte de donde está el aguijón, donde termina el intestino, retiran el intestino de la abeja y tiene que ser color mostaza. Si es color blanco, están en problema. Listo. ¿Alguna pregunta más que para... Ahí Leonardo Rau y Juan Santamaría levantaron la mano, Emi. Sí, Leonardo. te hago una pregunta de mí. Cuando yo tengo un material que por alguna circunstancia o porque lo compré o porque lo conseguí o porque post cosecha me encontré con el material y lo tengo que desinfectar. Comentaron que hay varios métodos. Uno es con ácido acético o con hipoclorito en un determinado porcentaje o flameado. ¿Este flameado es una alternativa
o va en conjunto del otro? ¿O se hace cualquiera de esos tres métodos? No, No, es. contesta, mi contesta. No, responde vos, Juan. No, que le decía que vos no podés flamear los cuadros, porque le destruís toda la cera. Entonces es el método que menos usaría. Con eso podrías desinfectar el alza. Pero si vos vas a usar el ácido para desinfectar los cuadros están dentro del alza y ya desinfectaste todo. ¿Se entiende? Si vos le aplicás fuego al cuadro, sonaste. Te quedaste sin cera y con un despelote de cera en el fondo que no te podés imaginar. No, lo que aplica realmente es, lo más cómodo es el ácido. Eh, poner los cuadros en cloro, yo lo hice una vez y no lo hice más. Aparte de quemarme toda la ropa, primero que necesitas un cloro al 6%. Tenés que tener un tacho grande, tenés que meter los cuadros e irlos apretando y después que terminaste de ponerlo le tenés que poner algo pesado porque si no, ¡pluc!, flotan todos. En un tiempo decían que había que dejarlos 35 minutos. Dejar los 35 minutos, ¿sabés cuándo podés terminar de hacer, no sé, 200, 300 cuadros? Un montón. Ahora te aseguro que vos los sacás, los sacudís un poquito, lo dejás un poquito al sol y quedan una preciosura. Pero da mucho trabajo, da mucho trabajo. Sí. Claro, Así pero que, bueno, Yo bueno, quería agregar igual que sí, el flameado no funciona con los cuadros, pero todo lo que es para el interior de las salsas y los techos y las entretapas y los pisos va. claro. Incluso también te mata los huevos de las polillas que se Ujú. suelen meter en las juntas de la madera. Y vos ahí haces un buen flameado y además estás, por ahí si tenés huevos de, bueno, de hormiga no, pero sí de polilla que se suelen meter ahí el flameado funciona, no con los cuadros. te hago una pregunta, Emi, y ahí no interfiere, digamos, el olor que le podría llegar a quedar al alza, digamos, la abeja no lo interpretaría como humo, como fuego, como nada parecido. No, No, el no, polvo si es con flameado, no. No, porque tampoco vas a quemar la madera. Es una pasada que no llegás a quemar en profundidad la madera. Y si usás los otros métodos, después se hacen pilas para que se oree y se ventile ese material. Y hasta que vos lo volvés a usar en la primavera, no hay problema. Leonardo, con el tiempo vas a ver que te vas a encontrar con enjambres en los lugares más insólitos. Un tacho de aceite, que ya el aceite se secó, ellas se meten adentro. ¿Qué hace? Propolizan, se meten adentro de cualquier cosa de la que menos te podés imaginar. Propolizan y hacen la colmena. Así que la madera quemada hasta les No, gusta, te no va a diría. pasar nada. Claro, No va claro. a pasar Perfecto, nada. perfecto, gracias. Juan Santamaría. Sí, buenas noches. La consulta mía es cuánto dura el ciclo de vida del parásito y si puede causarle la muerte en forma directa al parásito a la abeja. En forma directa, depende cómo lo tomes. Y si la parasita, digamos, si le puede causar por mala Sí, nutrición y en exacto. Bueno, eso lo podés decir que es forma directa o indirecta. Sí, la va a matar pues justamente como te explicó Emi. Se le desgasta todo el sistema digestivo, deja de tener poder de absorción de los nutrientes, por eso come y no engorda, diríamos, y se muere. Y después la otra parte de la disminución de la colmena viene por parte de la reina. La reina al no estar mal alimentada, va a haber recambio de reinas o no va a ovar con la necesidad que tiene de ovar y la colmena, pácate. y ¿Cómo el termina la ciclo, muerte? ¿Cómo termina la muerte? Y puede terminar en sí por la propia nocemosis o como ya es un cuerpo débil, cualquier enfermedad la puede atacar como Claro, el cualquier sistema cuerpo débil. inmune Realmente va a se ve ser, el afectado. desencadenante va a ser el anosema, pero les puede agarrar cualquier porquería porque están totalmente debilitadas, malnutridas y todo lo demás. Claro, está y el, anémica. y el ciclo de vida del parásito entre que parasita y forma espora, ¿cuánto lleva? Puede durar hasta Mira, 15 años.
¿Cuánto? El esporo de nosema en estado esporular hasta 15 años. No, él No, te dice todo. Creo que está entre los 8 y los 10 días. Después el sábado te lo Ah, podemos confirmar, porque hay números que se nos escapan, ¿viste? sí. Pero creo que está entre 8 y 10 días más o menos el ciclo. Ujú. Yo me voy a Sí, fijar. sí. Y no sé si 8 o 10 días, no sé, lo tendría que pensar, porque me parece que es mucho más rápido. No sé cuánto, no recuerdo, y no sé si está la bibliografía, de cuánto tiempo permanece la espora en el estómago. Porque acordate, que entra por la boca, llega al estómago, tiene los jugos gástricos, hace que germine y saque el filamento polar que atraviesa la membrana peritrófica, se clava en una célula estomacal, la revienta, cae todo en la luz estomacal de nuevo, y ahí sigue dos caminos. Uno salen por la caca y da inicio de nuevo por la boca, y otras se quedan en el estómago y vuelven a perforar la membrana peritrófica. Y capaz que está entre 8 y 10 días, y capaz que todo el proceso está en eso. Por ahí está en eso. La verdad que no, es un dato que se nos escapa. gracias. Mira, acá tengo el libro, me voy a fijar a ver si lo encuentro. Lo que sí Mientras- me imagino que debe ser algo bastante acelerado, porque hay mucho que se va autoproduciendo en el De 6 interior y fuera de la colmena. 6 a 10 días. Mm, De 6 a ahí 10 va. días, es todo el circuito. Justo lo enganché acá en el libro de enfermedades. Y Más vos, corto que el periodo de crecimiento. claro, me hiciste buscar los libros, Emi, por algo. Eh, nosotros dijimos que la reina se ve afectada en forma indirecta. Y eso es lo que te dicen los libros. Lo que pasa es que yo nunca leí y nunca Emil le decía que nosotros decimos que la reina es afectada en forma indirecta. Este, lo que pasa es que nunca se hizo un macerado de estómago de reina, nunca vi ese estudio, a ver No, cuántos esporos tiene adentro la reina y si realmente la afecta. No sé cómo será la membrana peritrófica de la reina, no tengo idea si será más gruesa por estar alimentada con jalea, capaz que tiene una membrana peritrófica, qué sé yo, que es una cubierta de tractor más o menos. Pero no, de eso nunca vi ningún estudio. Lo que sabemos sí que la afecta en forma indirecta por la afectación de las glándulas mandibulares e hipofaringia. Y ahí desencadena todo el proceso, ¿no? No sé si alguna pregunta más, chicos. Después no creo que haya mucho más. ¿Algún tipo de medicación que se pueda utilizar como En un curativo? tiempo, no hay Más allá que ninguna. no sirva o no tenga sentido usarlo, pero algún tipo de medicación que se haya utilizado con efecto. Humagilina Estaba la hace 5 o 6 fluoxetina años atrás. o el toltosirina, Pero pero no, deja no se, mucho. no se consigue, es carísima y el SENASA dijo que no se puede usar. En Uruguay creo que la usan y se consigue. Cuesta muy cara. No Pero llegué no a hace escuchar un falta. nombre. No hace falta. Vos a la colmena dale polen y yo te aseguro que no vas a tener problema de no sé. Si aguantan las colmenas del apiario, que hablamos de frío, humedad, maltrato y todas las cosas que le hacemos, eso sí, tiene esporos que le salen por las orejas, más o menos. Y se la aguanta. ¿Por qué? Por el polen. Polen y miel, siempre la miel, lógicamente. La colmena no solo vive de polen, ¿no? Pero ahí está el gran secreto de Nosema. Profe, y si no hay polen, ¿los sustitutos sirven para evitar el nosema? ¿Cómo? Si no hay polen, Sí,
en la Sí, sí, colmena, el sustituto sí, sirve sí, para evitarlo también. por supuesto. Sí, 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 porque la función proteica la cumplen igual. claro, claro. Está, perfecto. No tendrá la eficacia del polen, pero sí, sí, sin ninguna duda, sin ninguna Bien. duda. Bueno, bueno, muy linda la clase, muy. No se vuelvan Bueno, locos con esta, gracias. no se vuelvan No, locos no. con esta enfermedad, sobre todo para dar el examen que se equivocan, hacen cada solamente viene el ciclo biológico, cómo entra por la boca y cómo sale por el recto, cómo afecta a la abeja, y ya está. Sí. No se Pau, van a hacer Barroa es una... la semana que viene. No Sí, sé, la Barroa ya, semana que Bueno, viene, sí, la semana que viene tenemos Barroa. entonces, ahí sí, Barroa para por esa clase sí, les pedimos que estén presentes porque va a ser una clase muy importante y las 2 horas se van a usar para hablar de Barroa. Y ahí sí vamos a tener que tener todas las luces porque hoy en día es lo más importante que nos puede afectar. es lo que nos mata a la colmena. En este momento no hay otra cosa que no sea Barroa. Todo lo Elena demás, tiene una por ahora, pregunta. Sí, buenas noches. Buenas Sí, noches. no es sobre esta enfermedad, es sobre el botulismo, que también se da por esporos. No sé si afecta a la abeja también o no. o es más adelante lo van a dar a eso. No, 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 no no. no afecta a la abeja, afecta a la miel, pero solamente en niños menores de 1 año, 2 años. Después, nosotros como adultos podemos consumir todo el botulismo que querramos que venga en la miel, ¿no es cierto? No hay Ah, ningún problema, ningún problema. hay una forma Mira, para... esto del botulismo está bien que la Organización Mundial de la Salud lo recomienda. Yo me crié en el campo y el chupete siempre, desde 1 mes hasta los 5 años, tenía miel en el chupete y no pasó nunca nada. Y te voy a decir más. Hace 20 años atrás, y no sé si ahora, los extractores estaban abajo de un árbol y en piso de tierra y se sacaba la miel para que tengas una idea de lo noble que es la miel con respecto a todas las bacterias que puedan invadirla. Debido a la tensión de oxígeno y a la cantidad de azúcares, Azúcar. azúcar, revientan todas las bacterias, virus y todo lo demás. El único, el botulismo quedaría ahí dando vuelta. Este, Creo que nunca se conoció un caso de botulismo en menores por la miel, ¿no? Pero bueno, son cosas que se recomiendan, como ahora la hamburguesa tiene que estar bien cocida y todas esas nuevas formas de preservar la salud, ¿no? Pero si no, no hay ningún problema. Bueno, gracias. No, bueno, gracias a ustedes por este tiempo y después les hacemos llegar todo. Che, Emi, ¿qué esperan en Entre Ríos con el asunto de Brasil? ¿Tan en alerta? ¿No los va a afectar? ¿Por ¿Sabés lo del algo? agua? Por lo del agua, mucha agua. No, mal. El río creció un montón. Ya estamos medio podridos de tanta agua, mucha agua. Y Mucha. están creciendo mucho los ríos. Sí, hay muchos lugares que se están inundando. Y lo de Esto Brasil es por lo que se levantó la represa, decís Juan, porque Misiones está Sí, se bajo reventó agua. reventó la represa y lo que ha llovido es impresionante. Y Y Misiones están está bajo anunciando, agua con ese tema, porque Misiones ahí en Mis Pagos está está complicado. súper afectado, sí, aparte de San Javier, toda esa zona que es el límite con Brasil, Claro. Sí, sí, imagínate. cuando el Y agua empieza a escurrir, este fin de semana contaban que en Brasil iba a llover mucho más, ahora el sábado, sí, el sí, domingo, el viernes. O sea mucho que más. gente pobre, cantidad de desaparecidos, muertos, hay desastre por todos lados. Así que es muy Sí, probable que eso empeore, me parece, ¿no? sí. Se perdieron todas las cosechas, todo, arroz, soja, todo. Y es impresionante, uno ve y parece un mar. Las casas están casi hasta la mitad de agua. La cancha de fútbol parece una playa para remar, una cosa
Espantosa Sí, realmente. Y sí, bueno, y todo eso va pagaremos las bajando por el... consecuencias pagaremos las consecuencias de los desmontes y todas las porquerías que hacemos, ¿viste? A la larga.